Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Este es el programa de Voz Ciudadana con Luis Soriano. Sean todos bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Hoy es 21 de noviembre, martes 21 de noviembre del 2023. Y como todos los martes tenemos un invitado formidable. Estamos iniciando en vivo el programa de Voz Ciudadana con Luis Soriano. Tenemos a Alberto Xicontenca Carrasco, director de la Casa del Migrante de Saltillo y presidente del Consejo Consultivo del Mecanismo Nacional para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. El día de hoy nuestro tema es defensores de derechos humanos y periodistas en riesgo frente al nuevo sexenio que iniciaría en diciembre del 2024. Ahorita están empezando las precampañas, está empezando todo este argüende, y bueno, les pido que nos ayuden a compartir, que le den clic al enlace, que compartan el programa y que nos pregunten a través de la aplicación de Facebook que se está transmitiendo en vivo, a través de la página de Luis Soriano BC y a través también de la página de nuestros amigos y aliados de BCN Noticias, para que puedan ver el programa con todas y todos nosotros. Y bueno, empezaré primero a darle la bienvenida a Alberto, ya está acá conectado. Muchas gracias, Alberto, por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Alberto Xicontenca es psicólogo por la Universidad Iberoamericana de Puebla y maestro en administración por la Ibero de Torreón. Ha trabajado con población en el contexto de vulnerabilidad desde 1999 y actualmente dirige la Casa del Migrante de Saltillo y también es presidente del Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a nivel nacional. El sonido, ¿ya nos escuchas bien, Alberto? Ya los escucho muy bien. Hecho. Bienvenido, Alberto, ¿cómo estás? Al contrario, Luis, de verdad un gusto poder encontrarte nuevamente, y a ti con todo tu auditorio, y gracias. Y regresamos a su programa de Voz Ciudadana con Luis Soriano. Alberto está ya en la línea, ya está en el tema, ya resolvimos los temas técnicos. Y bienvenidísimo, amigo mío, me da muchísimo gusto que estés acá con nosotros. Alberto, para las y los y les compañeros que nos ven, es un aliado formidable de Puebla. Como les platiqué en su currículum, él estudió psicología en la Universidad Iberoamericana de Puebla y además ha sido formidable amigo y aliado de nosotros. Peleó por mí, luchó por mí en el tema de lo del mecanismo de protección cuando me quitaron las medidas hace no mucho tiempo. No logramos el objetivo, pero le agradezco muchísimo a Alberto y voy a estar eternamente agradecido con él de que fue el de las personas, bueno, de parte de los defensores que me pudieron cuidar, que me defendieron, que estuvieron conmigo a pesar de lo sucedido. Muchas gracias, Alberto. No, al contrario, Luis, sabes que te tengo muchísima estima y que reconozco todo el trabajo que has hecho en Puebla, pues por todas las personas en diferentes espacios, ¿no? Desde la función pública y también la defensa de los derechos humanos, el espacio de comunicación. Entonces, no es por echarte flores, pero de verdad tienes toda mi admiración y toda mi consideración, y de verdad es un gusto bien grande poder compartir contigo este espacio. No, gracias a ti, amigo. Oye, a ver, me gustaría que empezáramos por quién es Alberto, ¿por qué derechos humanos? Lo platicabas tú, de repente ahí hiciste una relatoría creo que ante el Congreso del Estado, algún documento que mandaste en el 2019 de quién eras, qué hacías, tu contexto de como defensor a tus 19 años, lo que estuviste viviendo, tu situación que te permitió también construir. Pero me gustaría, más que yo leer o saber de esa carta que tú escribiste en algún momento, que nos digas, ¿por qué derechos humanos, Alberto? Pues mira, Luis, yo fui formado por los jesuitas, que es una orden sacerdotal, pues como todas las órdenes, con cosas positivas, cosas negativas, pero algo de lo que es muy rescatable de esta orden sacerdotal es que a sus alumnos y a sus alumnas siempre intentan brindarles algún tipo de espacio de reflexión
para que nos demos cuenta que dentro de esta burbuja de privilegios, que es muy pequeña, existe también un mundo muy grande lleno de personas que han sido socialmente, económicamente y políticamente excluidas, y nos han acercado a través de esta formación pues a estas personas, a estas comunidades. Gracias a mi formación en esta orden, en toda mi educación primaria, secundaria y de preparatoria, pues logré entender que el mundo era más allá del aula, que el mundo era mucho más grande, y que desgraciadamente habíamos personas que por meros azares del destino habíamos estado en espacios con mayores privilegios de otras personas que por azares del destino cayeron en grupos sociales que han sido excluidos de muchos derechos. Entonces, a partir de eso y al darme cuenta que había un mundo más allá del aula que no pedía, sino que exigía atención, pues es que empecé a mirar hacia este mundo que es muy grande, un mundo lleno de injusticias, lleno de exclusión, y pues decidí caminar de la mano con estos grupos para poder luchar juntos por los derechos que socialmente y políticamente les han sido arrebatados. Y pues empecé trabajando con niños en situación de calle, con jóvenes después en situación de riesgo. No me refiero meramente a niños y a jóvenes, porque las organizaciones con las que colaboré estaban dedicadas en ese momento a población masculina específicamente, y por eso trabajé con ambas poblaciones. Y pues después trabajé un rato en la Sierra Norte de Puebla con comunidades indígenas, específicamente con pueblos originarios, totonacas sobre todo, y pues al final terminé con personas migrantes, ¿no? En Saltillo, en Coahuila, pero un poquito antes en Veracruz. Y pues ahora, mira, desde hace 15 años ya trabajo aquí en la Casa del Migrante de Saltillo, que es una organización de defensa de derechos humanos de personas migrantes y de personas refugiadas. Estamos todavía a 6 horas de la frontera entre México y Texas, pero pues con una alta afluencia de personas migrantes que quieren llegar a Estados Unidos, pero también personas que quieren pedir refugio aquí en México o asilo en Estados Unidos. Oye, Saltillo es ruta para migración de hermanas y hermanos latinoamericanos, ¿no? Sí, fíjate que quedamos justo en un tránsito del ferrocarril, donde pues aquí se bifurca, para irse para Tamaulipas, okay, o para seguir por la propia frontera de Coahuila, que es la de Piedras Negras, y Ciudad Acuña, que son 2 municipios pegados a la frontera. Entonces sí, Saltillo es un espacio obligado para las personas de Centroamérica y Sudamérica que quieren pasar a Estados Unidos por el noreste mexicano. Entonces aquí recibimos a todas las personas que han decidido pasar por el noreste mexicano. Oye, tuve la oportunidad, bueno, aquí en Puebla, obviamente lo debes de conocer o lo habrás conocido, al padre Gustavo, que fue un gran maestro para mí y para muchos defensores y defensoras de acá de Puebla, que bueno, desafortunadamente ya no está con nosotros, pero tenía la Casa del Migrante aquí en Puebla, en la Asunción, y también nos tocó conocer a las patronas que están allá en Veracruz, y bueno, eres tú y varios más, y viven temas bien complicados ustedes, porque pues tienen que ser contención de muchas situaciones de niñas y adolescentes, de madres solteras, de personas que están huyendo, no por un tema solamente de pobreza, sino también por temas de conflictos. ¿Cómo enfrentan ustedes esto desde lo personal? O sea, el tema de que no les pegue y no les afecte. Lo poquito que me tocó trabajar con el padre Gustavo, sí salía uno muy cansado, muy fatigado, muy convulsionado emocionalmente, y ustedes todos los días lo hacen. O sea, ¿qué hacen? ¿Cómo le hacen o cómo le enfrentan? Pues mira, la verdad es que poco a poco hemos ido desarrollando herramientas de autocuidado, herramientas también pues de asumir que esta dura vida que le ha tocado vivir a esta gente, no por decisión, sino por una situación de contexto político y social de este país, pero también de sus propios países de origen, pues lo que hacemos es esto, ¿no? El
el hacer algunos ejercicios que nos puedan ayudar a frenar un poquito el sentimiento de coraje, de rabia, de impotencia que sentimos cuando después de 20 años de trabajo, en mi caso 15 años, pues vemos que las cosas no se solucionan, que este sufrimiento que es completamente innecesario, en lugar de ir para abajo, aumenta día con día, sexenio tras sexenio. Y pues mira, desgraciadamente no contamos hasta este momento con el suficiente grupo de personas que trabajen temas de autoayuda, temas de salud mental, y pues sí es uno de los grandes batallares con el equipo, con todas las personas que colaboramos ahí, porque realmente las historias, como bien compartes, son muy fuertes, historias de gente que ha sufrido, como te decía, de forma innecesaria, que han perdido familia, que han perdido a sus seres queridos, que han sido abusados tanto sexual como físicamente. Sí, es muy duro. Es muy duro y realmente tenemos muy pocas herramientas. ¿Qué es lo que o cómo podemos sobreponernos? Pues con la misma población, ¿no? Me parece que es una población muy resiliente, que a pesar de haber sufrido tantas violaciones a sus derechos con las afectaciones psicosociales que esto tiene, pues es gente que sigue adelante, que sigue luchando por un proyecto de vida, es gente que a pesar de todo sigue sonriendo, que sigue inclusive haciendo bromas de la propia situación que están viviendo, y es una forma de autosobrevivencia y una forma de autocuidado también, pues que no nos toca más que copiar y no nos toca más que acompañar, y me parece que es la propia comunidad a la que servimos la que nos ayuda a poder solventar este grado de afectación en salud mental que tú bien mencionas. Claro. Sí, el acompañamiento es básico. Oye, a ver, háblame de la casa del migrante de Saltillo. Ahorita van a empezar a pasar unas imágenes en la pantalla que donde de repente se ven realizando ustedes actividades con mariachis y de repente algunas acciones, la misma casa la iluminan de tal forma que se vea de colores, que eso también es lúdico, es visualmente atractivo, generan muchas actividades, muchas acciones. En los 17 años hicieron muchas actividades también. Platícame de la Casa del Migrante, amigo. Pues mira, la Casa del Migrante es un espacio de descanso para las personas migrantes en tránsito. Lo que más queremos es que la gente se sienta lo suficientemente tranquila para que pueda recuperarse en la medida de las posibilidades en su salud mental, ¿no? Siempre la gente ha estado siendo perseguida, sabemos que es un camino en donde inclusive la gente puede perder la vida, y lo que queremos es que se sientan seguras en ese lugar. Es por eso que la Casa del Migrante pues está pintada de diferentes colores, tiene espacios recreativos, tiene un espacio para que la gente pueda hacer ejercicio, tiene un espacio de juegos para los niños y para las niñas que cada día llegan en mayor cantidades, tiene una ludoteca también para estos niños y niñas, un espacio para mujeres, dormitorios, tiene también una enfermería, y pues lo que pretendemos es que la gente en este espacio pues pueda recuperar su salud a partir de asistencia médica, tenga alimentos. Nosotros estamos dando 3 alimentos al día a 260 personas todos los días. Entonces multipliquemos 260 por 3 alimentos al día y pues más de 700 platos se sirven en un solo día. Tenemos también la Escuelita Belén, es un espacio donde una maestra todos los días atiende a todos los niños y a las niñas que están albergadas, dando actividades pues para escolares, para que los niños y las niñas no pierdan este sentido de niñez, porque la niñez tiene el derecho a asistir a la escuela, tiene el derecho a ser formada, a ser educada, y pues en este espacio donde todos los grados escolares conviven, pues una maestra también nos ayuda a poder, a que no se detenga el proceso de enseñanza y aprendizaje. Tenemos también un espacio de atención psicosocial en donde se identifican las necesidades de cada una de las personas albergadas, y una vez más, en la medida de lo que podemos, pues se les atiende o se les canaliza con instituciones que puedan brindarles la asistencia que necesitan en temas de salud y en temas también de salud física, y en temas de salud mental. Y una de las áreas más importantes, pues el área legal. El área legal, representa legalmente a aquellas personas que soliciten refugio
aquellas personas que requieran reunificación familiar, pero también aquellas personas que han sido víctimas del delito, testigos del delito o víctimas de violaciones a derechos humanos, para acompañar el proceso legal y acercarlas en la medida de lo posible a la justicia. Perdóname que siempre diga a la medida de lo posible, porque pues bueno, sabemos que somos un país que sigue trabajando mucho por garantizar sus derechos, y pues en esta lucha por garantía de derechos, pues todavía es una lucha que aún no está concluida, y que estamos haciendo el intento por una asistencia integral e inclusive una reparación del daño, pero considero que aún nos falta mucho para llegar a esas metas. Oye, a ver, son miles de cosas las que haces, las que están haciendo, y todavía te avientas el tiro de ser presidente del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección, que es otro boleto, es otro tema igual de complejo, igual de desgastante, que también trae un tema de desgaste emocional, físico, impresionante, además del desgaste con la autoridad pública, etcétera, etcétera. ¿Por qué, amigos? Ya con lo que tenías era mucho. Ahora eres presidente del Consejo Consultivo del Mecanismo Nacional. ¿Qué pasó? ¿Por qué decidiste venirte por esta ruta? Pues mira, decidí hacer un doble trabajo, ¿no? Ponerme dos cachuchas al mismo tiempo. Primero y básicamente porque desde el 2009 la Casa del Migrante, como personas defensoras de derechos humanos, empezamos a recibir diferentes tipos de agresiones, desde amenazas de muerte, intentos de secuestro, amenazas con armas de fuego para el equipo de la Casa del Migrante. Y en el 2009 no estábamos preparados y no sabíamos cómo protegernos, y tuvimos que ir aprendiendo a base de ensayo y error cómo protegernos como personas defensoras. Y compartirte que en el 2019 los albergues para migrantes no éramos considerados defensores de derechos humanos. Nos decían activistas o personas que trabajan temas humanitarios, pero no era esta labor que hacíamos, no era considerada como defensa de derechos humanos. Entonces, a partir de ese momento fue primero convencer a la propia sociedad, a los propios colectivos de defensa de derechos humanos, pero también a las autoridades de que éramos personas defensoras y como tal estábamos en riesgo. Claro. Después de este reconocimiento que después de mucho batallar logramos, pues nos dimos cuenta que empezamos a desarrollar capacidades que otras organizaciones no habían desarrollado y que podíamos poner al servicio de aquellas organizaciones que apenas estaban empezando, desgraciadamente, a sufrir agresiones. En el 2009, 2010, muy pocas organizaciones sufrían agresiones en comparación a cómo estamos en este momento, y pues hace 8 años decidí como Casa del Migrante el acudir a la convocatoria del mecanismo, el ser parte del Consejo Consultivo, y años después mis compañeros me solicitaron tomar la presidencia, que quiero compartirte que acabo este mes de noviembre. Este mes de noviembre termino ya la presidencia del Consejo Consultivo, pero también termino ya mi presencia en el mecanismo. Fueron 8 años de un trabajo muy intenso, completamente honorario. Al Consejo Consultivo no le pagan un solo peso, no tienen por qué pagarnos, así lo dictamina la ley y me parece que es adecuado. Uh-huh. Y pues es meramente por amor al arte. Yo creo que tú también eres un apasionado de la comunicación, eres un apasionado de los derechos humanos, y sabemos que tiene pues dulces y momentos muy amargos, pero también momentos de mucha satisfacción cuando logramos que las personas se les garantice sus derechos y puedan seguir haciendo lo que tanto aman y les apasionan, que es defender derechos humanos, o en su caso, seguir trabajando por la libertad de expresión. Y pues eso fue lo que me motivó a estar presente en el mecanismo de protección, y pues ahora la verdad es que a medida que pasa el tiempo puedo decirte que conozco mucho más sobre la situación de las personas periodistas, de las personas defensoras, y ahora sí que no únicamente en Coahuila, no únicamente quienes defienden derechos de migrantes, sino desgraciadamente de todo el país. Y digo desgraciadamente porque son historias pues de terror, que son muy frustrantes, porque no deberían estar sucediendo, porque la mayoría de las personas que agreden a las personas defensoras y a las personas periodistas pues son las propias autoridades. Y pues imagínate, si nos escapamos de la delincuencia,
pues tendríamos o deberíamos de tener al Estado de nuestro lado para que nos protegiera, pero que sea el Estado quien más violenta derechos, pues sí es una situación alarmante, angustiante. Principal agente agresor, y ¿no, muy Alberto? impotente. El principal agente agresor es el sector público, sin mencionar en particular a alguien, pero es el sector público, ¿no? Oye, sobre todo son las autoridades municipales, cerca de o más del 70% de las agresiones son ocasionadas por actos del municipio y de los estados, desgraciadamente. Sí. Oye, coincidimos, bueno, tuve el privilegio y la oportunidad de que ustedes mismos me seleccionaron como consejero ciudadano, suplente y todo, pero ahí tuve tengo el honor y el privilegio de por lo menos estar ahí en el directorio con ustedes, con formidables defensores de la primera etapa y esta segunda etapa en la cual estuviste tú. Y siempre lo que preguntan es qué es el mecanismo de protección, para qué sirve y cómo se debe de pedir el auxilio. Mira, muy buena pregunta. El mecanismo de protección es una política pública que no nace porque el Estado quiera protegernos. Nace porque hubo un gran número de organizaciones, tanto de personas defensoras como de periodistas e inclusive también personas periodistas, que estuvimos por muchos años durante el sexenio de el presidente Felipe Calderón presionando para que hubiera una protección al trabajo que estábamos desarrollando y a nuestra vida. Después de algunos asesinatos, pues afortunadamente se logra sensibilizar al Congreso y se crea una ley. Y la ley crea el mecanismo, que es una política pública enfocada a proteger a las personas periodistas o defensoras que ya están en riesgo y que deciden acceder a esta protección, y que este riesgo deriva de su ser periodista o de su ser persona defensora de derechos humanos. Entonces, hay dos características importantes: que sea persona defensora o periodista y que el riesgo venga del trabajo que están desarrollando en ambas áreas. Y el mecanismo lo que hace es proteger a esta persona y a su familia en dado caso que pues estén en una situación de riesgo. Eso es el mecanismo. Oye, bueno, y para pedir las medidas, para abreviar, hay un teléfono, entran a la página del mecanismo, hay un teléfono ahí que pueden hablar de manera inmediata, hay medidas ordinarias y medidas urgentes o extraordinarias que los pueden ingresar. Sería como hacer un programa para ver ese tema, pero más importante, Alberto, es entendemos que han sido años complicados y complejos para los defensores y periodistas en riesgo en México, pero pues la pregunta que hicimos en el programa es: viene un nuevo sexenio, viene una nueva oportunidad de saber qué va a pasar con este tipo de esquemas de protección para defensores y periodistas, y preguntarte, ya hay dos aspirantes o precandidatas, son mujeres, son personas, una que tiene experiencia en el trabajo en la Ciudad de México, que es Claudia Sheinbaum, otra que tiene experiencia legislativa en el Senado, diputada, fue jefa también de delegacional o ahora de ayuntamiento. ¿Tú ves que puede mejorar esto? ¿Tú las has escuchado? ¿Tú las conoces? ¿Tú qué ves? ¿Tú crees que puede mejorar? ¿Tú qué ves para el próximo sexenio en algunos en estos casos? Luis, pues yo quiero pensar siempre de forma positiva, independientemente de quién sea la candidata que pueda llegar a la presidencia de la República. Yo quiero pensar que las instituciones deben de ser más que las personas. Independientemente de quién gobierne este país, el mecanismo de protección nace a partir de una ley, y la ley debe de cumplirse. En los últimos sexenios, empezando con el presidente Felipe Calderón, que ahí nace el mecanismo, después con el presidente Peña Nieto y ahora con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues hemos visto que a pesar de que tenemos una ley fuerte y una ley que no es mala, que tiene muchos aspectos positivos, independientemente que tenga también
algunos artículos que necesitan mejoría, pero en general nos parece que es una buena ley. Lo complicado, como siempre, ha sido la implementación. Y yo tengo la esperanza que en algún momento las instituciones y la ley pueda garantizarse independientemente de la candidatura o más bien de la persona que esté en la presidencia. Ahora, hablando en términos reales, ¿no? Más allá de lo ideal es esto, que todo funcione independientemente del partido de la persona. En términos reales, pues sí hemos visto poco interés de las candidaturas y de los últimos presidentes en proteger a las personas defensoras y periodistas, a pesar, Luis, de que es un tema que es de máxima importancia de la comunidad internacional. Quiero compartirte que a nivel de los diferentes países del mundo, de Asia, Europa e inclusive de América, todas sus cancillerías en lo que más se han fijado en los últimos sexenios en términos de derechos humanos en México es en la protección de personas defensoras y periodistas. No quiere decir que los otros temas no sean importantes, pero sí, dado el nivel de extremo riesgo que se vive en este país, siendo parte de estas dos poblaciones, son los dos temas que más importan a la comunidad internacional. Y hemos visto que son de los dos temas que menos importan en la política interna de este país, desgraciadamente. Eso es lo que vemos como una realidad. Sin embargo, sí quiero compartirte que en el caso del mecanismo de la Ciudad de México, es decir, de las dos candidatas, hay una que ya ejecutó un mecanismo en la Ciudad de México, que es el mecanismo de protección para la Ciudad de México, y pues quiero decirte que dentro de los espacios que pueda tener de oportunidad, es el mecanismo más fuerte que existe en cualquiera de las entidades federativas que hay en este país, ¿no? Entonces, me parece que hay una experiencia importante. Desconozco porque no vivo en la Ciudad de México, desconozco si tenga que ver con la fuerza del personal del mecanismo, o si tenga que ver también con una instrucción de la ahora ex jefa de gobierno. No podría asegurar ninguna de las dos situaciones, pero sí quiero decir que es un mecanismo que es el que más se puede rescatar de todos los mecanismos que en este momento tiene el país. Pero eso puede ser una esperanza, ¿no? O sea, puede ser una ilusión de, por lo menos, la que era titular de la Ciudad de México, que ya tiene, por lo menos de su actuar como gobernante, ya tener un mecanismo estatal, y como dices, el más fuerte de los estatales. Eso pues da la esperanza de que si uno hablara con Claudia Sheinbaum, en este caso, por lo menos ya entiende de qué se trata. O sea, ya sabe, ya no es algo nuevo para ella, porque ya le tocó tener que atender este tema. Pues yo quisiera pensar que sí, es un mecanismo que el propio Congreso le otorgó recursos, digo, nunca será nada suficiente, pero recursos lo suficientemente decorosos para dar una atención adecuada a las personas en riesgo. Inclusive el mecanismo de la Ciudad de México ayuda al mecanismo federal, imagínate, cuando hay personas en la Ciudad de México. Entonces yo quisiera pensar en que la doctora Claudia Sheinbaum pues tiene al menos mayor experiencia en la atención a esta población a través de su mecanismo. Y bueno, quiero decirte una noticia que a mí me dio mucho gusto, y es que la que fue titular del mecanismo de la Ciudad de México con la doctora Claudia, ahora ya es la nueva directora general del mecanismo desde hace pues aproximadamente 2 semanas. Entonces, desde hace 2 semanas... Sí, la maestra Tobián ahora ya es la nueva directora del mecanismo, y pues la verdad es que a mí personalmente y profesionalmente me da esperanza, porque los últimos años del mecanismo pues hemos pasado un momento o una administración muy oscura, muy gris. Entonces pues ojalá que con esta nuevo personal pues se le brinde un nuevo aire a este mecanismo que lo necesita y que realmente se estaba asfixiando, o en este momento decir que se está asfixiando, y ojalá que este nuevo aire pues permita que el mecanismo pueda sobrevivir. Oye, es alguien que puede ratificar Claudia Sheinbaum en caso de que Claudia Sheinbaum termine siendo la titular del Ejecutivo Federal, ¿no? Porque ya venía trabajando con ella en la Ciudad de México.
Podría ser, yo podría compartirte que, mira, yo soy muy crítico de todas las administraciones, tanto estatales como federales como municipales, y inclusive soy muy crítico también de todos los partidos políticos, sí, claro, ¿verdad? Pero también puedo reconocer cuando hay personas y áreas de la administración pública que son rescatables, y en este caso la administración y el trabajo que hizo la maestra Tobía en el mecanismo es de las políticas públicas más rescatables que yo he podido encontrar, y efectivamente ojalá que el buen trabajo que hizo en el mecanismo de la Ciudad de México pues lo logre ahora en el mecanismo federal, que pues es un reto mucho más grande, porque más no complejo, solamente la Ciudad, ¿no?, de México, sino ahora es mucho más complejo, porque tiene que lidiar ahora con todos los gobiernos de los estados, con diferentes municipios, que son miles en este país, y pues con personas y con gobernantes de todos los partidos políticos. Entonces pues tiene un reto muy grande, y yo tengo la esperanza y quiero pensar en que su sensibilidad en la Ciudad de México podrá ser replicada en el mecanismo federal. Y pues algo que me parece muy conveniente es que pues es una mujer también, ¿no? La última mujer que hizo un trabajo también extraordinario fue la maestra Patricia Colchero en la época del presidente Peña Nieto, y pues me parece que además de ella, pues ahora el turno a otra mujer, ojalá que también tome esta iniciativa, porque la última mujer que fue la directora general del mecanismo, pues en definitiva trae una mayor sensibilidad, un mayor tecnicismo y mayores capacidades de gestión. Claro. Yo quiero pensar que la maestra Tobián pues lo va a repetir, y ojalá, estoy muy esperanzado en esto. Sí, así va a ser. Oye, ¿ya se han acercado ustedes a los aspirantes o aspirantas, o las aspirantas ya se han acercado a ustedes, o de repente el político en lo último que piensa es en la protección de defensores y periodistas, a pesar de que decimos en México que quien nos gobierna son gobiernos progresistas, que al final del día tendrían que traer una lógica de respetar o de cuidar a sus defensores, porque muchos venimos caminando en la izquierda, ¿no? Pues sí, efectivamente, y al final el trabajo de defensa y de libertad de expresión pues es la garantía de un país democrático, ¿no? Sin personas defensoras, sin personas periodistas que ejerzan su trabajo en total libertad, pues las democracias se pueden cuestionar de gran medida. Y pues por desgracia, hasta este momento ningún aspirante, ni mujer ni hombre de ningún partido político se han acercado ni a la Junta de Gobierno ni a las organizaciones que trabajamos temas de libertad de expresión o de derechos humanos para al menos intentar entender o acercarse a la realidad de una situación que amerita una asistencia urgente, porque aquí es un tema de vida o muerte. Hay personas que la siguen asesinando en este país por ser personas defensoras o por ser personas periodistas. Entonces sí es una población en extrema vulnerabilidad, pero mira, desgraciadamente pues son temas que si se tocan sabemos que son muy complejos y muy cuestionables para todas las candidaturas, y pues yo creo que por un tema también de solvencia política y de no meterse en temas tan escabrosos, pues desgraciadamente han decidido no voltear hasta este momento hacia esta problemática. Pero ojalá que programas como el tuyo pues les lleguen a sus oídos y puedan asumir que este es uno de los retos más complejos que tendrán en sus administraciones, y que sí o sí tendrán que voltear a observar y asumir como una realidad. Lo peor que pueden hacer es pretender invisibilizar esto, que es un tema bien delicado, ¿no? Oye, a ver, existe el acuerdo de Escazú, que muy poca gente, lo saben los defensores, principalmente los de medio ambiente, pero inclusive periodistas de investigación no tienen claridad de lo que es el acuerdo de Escazú. El acuerdo obligaría a que el mecanismo se fortaleciera, ¿no? Porque ya es vinculatorio todo lo que le pasa a los defensores de derechos humanos en materia de medio ambiente, ¿no?
Sí, efectivamente, el Acuerdo de Escazú vincula a cualquier política pública del Estado mexicano y más si es una política pública enfocada a la protección. El Acuerdo de Escazú trae un apartado donde específicamente se habla de las personas defensoras de derechos humanos del medio ambiente. Les hemos llamado por mucho tiempo ambientalistas, ecologistas, y por supuesto que son ambientalistas, por supuesto que son ecologistas, pero también son personas defensoras de los derechos humanos, porque tener o acceder a un medio ambiente sano es un derecho humano. Por consecuencia, estas personas son defensoras de derechos humanos. Y lo que obliga el Acuerdo de Escazú, uno, es que se asuma que los defensores y las defensoras ambientales están en riesgo. Dos, que se garantice que su trabajo puede desarrollarse con seguridad. Y tercero, si es que alguna de estas personas es agredida, pues el Estado está obligado a garantizar la procuración de justicia y a acompañar en todo momento el procedimiento para que las personas estén lo suficientemente bien informadas y representadas legalmente, insisto, para que puedan acceder a la justicia. Son tres de los puntos vinculantes para las personas defensoras del medio ambiente, que en términos generales, Luis, podría decirte que debería ser garantía de cualquier persona, independientemente inclusive si es persona defensora de derechos humanos, de tierra, territorio o un ciudadano de a pie. Claro. Sin embargo, es tanto el riesgo de los defensores y las defensoras ambientales que con el Acuerdo de Escazú tuvo que volverse a poner sobre la mesa, tuvo que escribirse de la A a la Z para que no existiera ninguna duda, pero al final es un derecho humano al cual deberíamos tener acceso todos y todas. Simplemente lo que hace el acuerdo es volverlo a repetir para que si existe alguna duda ya no se tenga y se garanticen los derechos humanos a esta población también. Oye, ya estamos para cerrar el programa, pero pues tengo ahí algunas preguntas que me gustaría saber un poquito más claro. Yo soy un fiel creyente de que la prevención es la herramienta fundamental que va a romper con las violencias en el Estado mexicano. Y el mismo mecanismo siempre lo he visto como evidentemente un área administrativa, un área que se dedica principalmente a la reacción. ¿No tendría el mecanismo que realizar acciones de prevención como un área muy clara y tirar esas acciones de prevención a todo el país, a todos los estados, a todos los municipios? Sí, en definitiva, Luis, tienes toda la razón. Siempre es mejor prevenir, ¿no? Que lamentar, como dice el dicho, pero al final también la prevención inclusive genera menos violencia, genera menos víctimas, menos dolor, porque estás creando acciones que van a desarrollar situaciones que van a impedir que los hechos se concreten, que las violaciones a los defensores y a los periodistas se hagan presentes. El mecanismo por ley tiene la obligación de prevenir, pero quiero compartirte que en estos últimos, pues más de o ya 12 años de existencia del mecanismo, no ha habido ni el presupuesto suficiente ni el personal suficiente para poder desarrollar acciones preventivas. El mecanismo, por desgracia, se le ha pasado, pues como decimos, apagando incendios. Cada día es una situación nueva de emergencia. Compartirte que cada vez que alguien del Consejo Consultivo encuentra una nota de prensa o recibe una llamada telefónica de personas que han sido agredidas, que tristemente, Luis, es todos los días y por desgracia más de una vez al día, pues el mecanismo está volcado en atender todas estas emergencias. No quiero decirte que con esto todas están siendo bien atendidas o todas están siendo atendidas. Hay algunas que desgraciadamente se obvian o se ignoran, pero bueno, el mecanismo realmente no se está dando abasto y desgraciadamente no ha habido la capacidad humana y económica para que la tercera unidad, que es un departamento del mecanismo, se desarrolle y pueda generar
acciones de prevención. Esto hasta el momento no ha sucedido, y cuando nos preguntas, ¿no?, ¿qué esperas para el próximo sexenio? Pues que el mecanismo pase de ser un mecanismo reactivo a también abrazar la prevención, que, como bien dices, es vital. No podemos seguir actuando ya una vez que el incendio está sucediendo, sino tenemos que prevenir que ese incendio suceda. Así es, Alberto. Oye, y finalmente ya tendré oportunidad de que platiquemos de esto, pero parte de las acciones que tiene que realizar el Estado es la coordinación de todas las áreas. El mecanismo parece que trabaja solo, y todas las áreas que deben de apoyarlos, pues casi es pedirles el favor. Lo mismo pasa con la comisión de búsqueda, lo mismo pasa con la comisión de víctimas, lo mismo pasa con las comisiones estatales y nacionales, y así todos los órganos que tienen que ver con el tema de derechos humanos. Yo soy un fiel convencido también de la construcción del Sistema Nacional de Derechos Humanos que permitan la construcción de vinculación institucional y administrativa que permita potencializar las acciones de las diferentes áreas, esa como una, y la profundidad que se construye a través de la municipalización de los derechos humanos, precisamente en fortalecimiento de lo que tú dices de que las mayores violaciones o las mayores vulneraciones a los defensores y periodistas se realiza desde las autoridades municipales. Eso significa que hay una poca capacidad o una poca preparación a los órganos municipales en materia de derechos humanos, y desde ahí se pueden construir varios procesos. Esto pudiera abonar y construir hacia que el mecanismo también funcione como ente de prevención, pero también como un ente articulador de acciones de prevención en el país, ¿no? Pues mira, es una ley que en este momento se está o se pretende que se discute en algún momento, la forma en la cual se le puede vincular a los municipios y a los estados para que la protección de la población de periodistas y de personas defensoras pues también sea su propia responsabilidad. Sin embargo, también hemos oído muchas observaciones de las personas periodistas y defensoras de derechos humanos que están en los municipios, sobre todo en los más alejados, en donde tienen muchos temores muy fundados en que los municipios, uno, conozcan sus riesgos, y segundo, en que se les otorgue la posibilidad de defenderles. La gente dice, ¿cómo puedo confiar en que me defienda mi máximo agresor? Y la gente entonces no está dispuesto en que el municipio o el estado se haga cargo de su seguridad. Sin embargo, sí creo importante en que el mecanismo puede ser el eje articulador, que el mecanismo federal siga teniendo la responsabilidad de la protección, pero que también existan acciones vinculatorias para los municipios y para los estados, porque el costo político es muy bajo. Cuando un defensor o una defensora es asesinado, inmediatamente se responsabiliza a la federación, específicamente al mecanismo, sin darnos cuenta que muchas de las fallas no dependen de la gestión del mecanismo, sino de cómo lo están operando las autoridades locales, que en gran medida son quienes más han estado gestionando la protección de las personas defensoras. Entonces sí creo que el ente articulador debería ser el mecanismo federal, pero tiene que haber un brazo articulador donde obliguemos a los estados a garantizar la protección de la población defensora y periodista. Bien interesante, Alberto. Oye, ¿con qué te quedarías? Bueno, a ver, ¿tú ves esperanza entonces de que a lo mejor el próximo sexenio vayamos en una ruta mejor de lo que ha estado pasando en este sexenio? Porque seamos honestos, este sexenio ha sido un sexenio muy oscuro para la protección de los derechos humanos, inclusive más oscuro que en la época de Peña Nieto, en donde te acuerdas que ya nos andaban queriendo autorizar presupuesto, no sé en qué año fue, 2017, que no había lana ni para pagar los sueldos, y de repente se resolvió, se destrabó esta situación. Pero en además de reducir los presupuestos, también no hay un tema de solidaridad. ¿Tú crees que para el que venga va a estar mejor?
Mira, primero compartirte que este sexenio tuvo más presupuesto que los anteriores, mira. pero espera, ahí es lo complicado, es que el número de personas beneficiarias creció en más de un 200%, y aunque el mecanismo tuvo un incremento, el incremento no fue del 200%. Entonces las necesidades crecieron, y el aumento, aunque fue mayor, hubo un aumento, no alcanza para darle respuesta a una realidad de riesgo de las personas. Y lo que ha hecho esta administración es, bueno, si medio vislumbramos que el riesgo disminuyó aunque sea 1 centímetro, esta administración empezó a quitar medidas y empezó a sacar a personas del mecanismo, aunque siguieran necesitando de la protección. ¿Por qué razón? Porque aunque había más presupuesto, este presupuesto siguió siendo insuficiente para la necesidad que teníamos como personas defensoras y periodistas en riesgo. Esperanza creo que siempre hay. Creo que lo que nos mueve a las personas defensoras de derechos humanos y a quienes ejercemos libertad de expresión también, pues es que las cosas pueden mejorar. Yo siempre quiero pensar en que todo puede ser mejor, porque si no creemos en que las cosas pueden mejorar, pues entonces no habría ningún tipo de motor que nos impulsara a seguir trabajando. Entonces, independientemente de quién quede en la presidencia, independientemente del color que quede, la esperanza está en la ciudadanía, en una ciudadanía que podamos exigir, y que en esa exigibilidad atraigamos la mirada y atraigamos los oídos de las nuevas tomadoras de decisiones, y que hagamos ver que esta es una prioridad para la política pública, y a partir de esa visualización, pues que el mecanismo pueda de alguna forma mejorar. Sí es una esperanza, pero insisto, es una esperanza no puesta en las personas que tomarán el poder, sino en la ciudadanía que politizada podemos exigir que nos volteen a ver. Gracias, amigo. Oye, ¿con qué te quedas? ¿Con qué cierras el programa? Pues mira, me quedo con esta esperanza de seguir trabajando, que no es una esperanza colocada sobre un sueño, sino colocada sobre el trabajo cotidiano y diario que todos los días cientos de personas estamos haciendo a lo largo y ancho del país, en que efectivamente tenemos un cierre de sexenio muy oscuro, pero donde también se han logrado visibilizar realidades, y en donde la resistencia ha permitido que algunas personas ya no estén con nosotros, que han sido asesinadas, pero que su voz se sigue escuchando a partir de quienes seguimos trabajando y luchando por sus derechos humanos. Me quedo con esa esperanza. Gracias, Alberto, y lo único que me queda es agradecerte a ti en lo personal por lo que hiciste, lo que haces y lo que has hecho por mí. Agradecerte también de parte de el colectivo de Voz Ciudadana por los Derechos Humanos que tenemos aquí en Puebla, que ha sido solidario con nosotros, Alberto, y agradecerte también por todo lo que has hecho en estos años, primero como consejero, como integrante, y después ya como presidente del Consejo Consultivo del Mecanismo, porque la batalla la has dado, no has cedido, han sido golpes muy fuertes los que también de repente recibimos, pero también se ha mantenido el esfuerzo y el aplomo que has tenido tú, Alberto, y pues agradecerte todo lo que has venido haciendo. Es una tristeza, una lástima que ya te tengas que ir. Esperemos que quien venga más fuerte, más fortificado, más acuerpado, con intención de seguir haciendo crecer y dignificar al mecanismo, a los defensores, a los periodistas en riesgo, y que traiga la lógica esta de prevención para que no siga incrementándose el tema de defensores y periodistas en riesgo, sino que podamos ver ya una curva descendente de lo que está sucediendo. Y pues agradecerte muchísimo, Alberto. No, al contrario, el agradecido siempre seré yo. Sabes que tienes todo mi cariño, mi consideración, y pues tú no tienes nada que agradecer. Al final es la obligación, hay una ley que se tiene que garantizar, y pues de verdad te dejo un abrazo bien grande,
Y pues bueno, un saludo a toda la gente que nos escucha, sobre todo en Puebla. Yo soy de ahí, soy natal de Puebla, ahí nací, ahí crecí, ahora estoy en el norte, pero pues mi corazón también está puesto allá. Y de verdad bien contento de compartir contigo este espacio. Gracias, Alberto. Y pues, esto es Voz Ciudadana con Luis Soriano. Lo único que me resta es decirle lo que siempre les digo cuando me despido. Sean felices. Adiós.